Y ya, esta clase se titula La relación entre culpa y carencia. Esta clase va a ser más que nada para explicar el contenido de la mente. Recordemos que hay una gran, pero gran diferencia, al menos para el estudio de un curso de milagros, entre la forma y el contenido. El- Todo el estudio del curso va simplemente al contenido de la mente, no va hacia la forma, es decir, no pretende corregir carencias económicas, físicas o de ninguna clase corporal o del mundo de la percepción. Cuando hablamos de culpa, estamos hablando de una ilusión o creencia de culpa en la mente, y cuando hablamos de carencia, estamos igualmente hablando de una sensación de carencia en la mente. No estamos hablando de cuánto dinero tengo en mis bolsillos o en mi cuenta bancaria, sino que de la sensación de vacío interior. Como sabemos, alguien podría tenerlo todo aquí en este mundo materialmente, pero la sensación de carencia no se irá hasta que no se vaya la sensación de culpa. Entonces, ambas, la carencia y la culpa, están estrechamente relacionadas porque son lo mismo, la misma ilusión. Ambas provienen de la idea de que me separé de Dios, de que lo traicioné o lo asesiné, acabé con su perfecta libertad, su perfecta unicidad y su perfecto amor. Quieren decir que logré separarme como algo independiente de mi padre, alguien individual. Y puesto que esa separación nunca ocurrió, y esto es lo que viene a corregir el principio de expiación, la separación nunca ocurrió, entonces nunca hubo pecado. La culpa no tiene sentido ni realidad, y asimismo la carencia, la sensación de vacío, la sensación de que me falta amor o algo, tampoco tiene sustento ni tiene realidad. Entonces, todo lo que vino después de tomarnos en serio la diminuta y alocada idea es ficción, un sueño, una mentira, una ilusión, algo falso, algo que no ocurrió, que no está ahí, que nunca va a ocurrir, pero que pareció ocurrir, y así es como estamos creyendo todos aquí. Y no solo estamos creyendo que ocurrió una separación, deseamos que ocurra una separación. Eso es lo que le da el sustento a todo este mundo, a todo el sueño, la ilusión. No solo la creencia de que me separé de Dios, el deseo de estar separado de Dios, el deseo de que mi padre me ame con un amor especial y que apruebe mi especialismo, el deseo de yo crear como un creador independiente de mi padre, separado de mi padre. Y este deseo es el deseo de algo imposible. Debemos recordar que todas las sensaciones interiores son una elección, no solo son una creencia, son una decisión voluntaria e incluso consciente. Cuando se toman estas decisiones, ya nos dice Jesús en la lección 136, todas estas decisiones se llevan a cabo conscientemente. Luego nos ponemos nosotros mismos un velo de olvido como un acto de defensa, pero cuando tomamos la decisión lo hicimos a sabiendas. Sabíamos lo que estábamos eligiendo. No fue un pecado, no fue nada grave, pero sabíamos lo que estábamos eligiendo. Sabíamos que estábamos eligiendo creer, desear e imaginar algo imposible, y seguimos deseando que sea posible lo imposible. Así que, como ya saben todos los que estudian el curso y vendrán sabiendo ahora los que están comenzando a estudiar, un curso de milagros es radical, totalmente radical. Es un curso de o todo o nada. Se nos dice, en este mundo o todo es real o nada es real. Y todo aquí es la misma ilusión. Todo aquí en el mundo proviene de la idea de pecado, de culpa y de miedo, junto con la idea de carencia, la idea de vacío. Si creo que me separé de Dios, creo que me falta su amor. Entonces, por un lado, pensamos que nosotros nos separamos de Dios, pero luego, dadas las defensas psicológicas del Hijo de Dios dormido, que son negación y proyección, invertimos los papeles y ahora creemos que Dios fue el que nos desterró o el que nos abandonó o nos desposeyó de su amor. Así que pensamos que Él nos arrebató la paz, el amor o la vida eterna, y nos inventamos todo un mundo donde buscar ahora es un sustituto de ese amor. Entonces, como he dicho muchas veces en las clases, la función de todo el mundo, todo el universo de percepción, el universo de cuerpos, formas, tiempo, espacio, energía
vibración, ondas y todo lo que conlleva el universo perceptual, la función que nosotros le dimos en un comienzo es una doble función a partir del sistema de pensamiento errado del ego. Esta doble función finalmente es una sola, pero la explicamos en dos ámbitos para luego entender por qué son una sola. El primer ámbito fue proyectar culpa. Decir, hay un mundo perverso allá afuera, yo soy la inocente paloma, yo soy la indefensa víctima. Yo soy el bueno, ellos son los malos. Sea quien sea que son ellos, si son mis papás, mis ancestros, el presidente o todo el mundo, todo el universo extraterrestre o mi expareja, sea quien sea que yo quiera culpar, voy a tener una excusa de decir, hay algo o alguien separado, externo de mí, que es el responsable de cómo yo me siento. Entonces, este fue el primer propósito, proyectar culpa, de negar y proyectar la culpa inconsciente. El segundo propósito es buscar un sustituto del amor de Dios, porque creo que como me separé de Dios, me falta el amor de Dios. Es imposible creer y desear estar separado y al mismo tiempo ser consciente del amor de Dios, o sea, experimentar la plenitud de Dios. No puedo estar autoengañado y despierto a la vez. No puedo estar dormido y despierto. No se puede estar en el ego y en el Espíritu Santo al mismo tiempo. No se puede. Sin embargo, para experimentar el amor de Dios, el amor con A mayúscula, esto solo corresponde al nivel del cielo o el conocimiento, que está más allá incluso de la mente correcta o la mente del Espíritu Santo. Pero la mente del Espíritu Santo es el reflejo de esa plenitud, de esa paz y de ese amor, así que podríamos fácilmente hablar de paz al hablar de la mente correcta y de plenitud también. Cuando estamos en el Espíritu Santo nos sentimos en paz y plenos. No es el conocimiento, pero es el reflejo del conocimiento, que es el instante santo, el instante en que perdono, en que me uno a mis hermanos y me siento completo, entero. No físicamente, porque uno físicamente jamás se va a sentir completo. Entonces, jamás se va a sentir pleno o entero. Siempre vamos a tener algún tipo de carencia. Si es que yo creo que soy un cuerpo, sí o sí voy a tener alguna carencia. Incluso si soy el hombre más rico del mundo y lo tengo todo materialmente, si creo ser un cuerpo, voy a experimentar carencia. Así que estamos siempre hablando solo del contenido de la mente. Esto es muy, muy importante. Lo recalco mucho porque esto es lo que hace diferente a un curso de milagros de la mayoría de todos los otros caminos espirituales. La nueva era o el cristianismo o muchos otros caminos pretenden hacer un arreglo en el cuerpo o en mi familia o en mi casa o en mi planeta o en lo que yo creo que es mi vida. Pretendemos corregir el comportamiento o sanar una enfermedad física, resolver un problema económico, tener más atención de nuestra pareja o de nuestra familia, tener más éxito laboral o académico o tener más fama. Y un curso de milagros no está interesado en nada de eso. No porque sea un pecado, sino porque es algo tonto. No solo es algo tonto, es algo irreal, algo inexistente. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo estaría eh, presto a ayudarnos en nuestros problemas mundanos cuando Él sabe que no tenemos problemas mundanos? Muchas veces creemos que el Espíritu Santo nos está ayudando a conseguir un monto de dinero, una nueva pareja, un nuevo auto o a lograr nuestras metas en el mundo. Y el Espíritu Santo no está interesado en eso. No quiere decir que Él no nos pueda guiar en cuanto a eso. Sí quiere decir que Él no se autoengaña, no se deja engañar por nosotros. Si nosotros creemos que hay problemas serios que requieren soluciones serias y el Espíritu Santo sabe que no hay un mundo, ¿cómo un problema aquí podría ser serio? Para el Espíritu Santo ningún problema mío aquí corporal, físico o sentimental, ninguno de esos problemas son serios. Porque él sabe que no hay un mundo, no está pasando nada. Sabe que no tengo un cuerpo, que no existe este universo físico, que todo esto es solo una película. Así que el Espíritu Santo no está deseoso de que yo logre mis metas, no está deseoso de que yo encuentre una nueva pareja o de que tenga familia o de que viaje por el mundo. Al Espíritu Santo no le interesa nada de eso. No me va a prohibir hacer todo eso. Tampoco me va a exigir que haga todo eso.
Simplemente me va a ayudar a mirar mi mundo de otra manera, una en la que ya no experimente culpa ni resentimiento y que ya no experimente carencia interior. Recordemos nuevamente, el Espíritu Santo no me va a llevar a ser rico, tampoco me va a llevar a ser pobre, no le interesa cuánto dinero tengo. Al Espíritu Santo le interesan las riquezas del cielo en mi mente. Las riquezas del cielo son simplemente recordar que el Hijo de Dios es santo, que todos mis hermanos son el santo Hijo de Dios, que todos están unidos al Padre, que Dios tiene un solo Hijo, que todos somos un solo ser y que ya estamos eternamente a salvo. Creo que este es uno de los mensajes que más he repetido a lo largo de estas clases. El Hijo de Dios es uno solo y ya está a salvo. No hay nada que hacer con respecto a eso. Yo no puedo cambiar la realidad, no puedo alterarla, ni con todo mi autoengaño. No solo porque me creo una mentira, me estoy creyendo una mentira. Eso no va a cambiar la realidad. Lo que yo estoy intentando hacer con este curso, todos los que estudiamos este curso, es intentar, si es que somos honestos con el curso, cambiar nuestra percepción. Y cuando hablamos de percepción, estamos hablando de interpretación. Jesús o el Espíritu Santo, a través de un curso de milagros, nos lleva simplemente a cambiar nuestro sistema de pensamiento. Una vez más, Jesús no está preocupado por el dinero que tengo o por si tengo o no pareja o familia o casa o auto o un lugar donde caerme de muerto. A Jesús no le interesa eso. Nuevamente, Él no me va a prohibir conseguir esas cosas. Simplemente me va a decir, por mucho que los tengas, no está resolviendo el problema donde está. El problema está en la mente. Entonces, si yo tengo una casa ideal, un auto ideal, una familia ideal y vivo en un país ideal, en un mundo ideal, eso no va a deshacerme el ego, ni va a deshacerme la sensación de culpa y la sensación de carencia. La idea es que entendamos muy bien esto antes de tener posiblemente una confusión de niveles, porque muchos de los que puedan estar escuchando este mensaje dirán, ah, entonces me tengo que desprender de mi familia o de mi casa, de mi auto o de mi planeta. Y Jesús no nos está pidiendo eso, simplemente nos está diciendo, le has dado un propósito súper tonto a todo tu mundo y a todas tus relaciones especiales y puedes cambiar el propósito. Le has dado un propósito al mundo y a tus relaciones de proyectar culpa y ser la víctima y sustentar y perpetuar la misma idea de culpa inicial secretamente. Y también le has dado al mundo el propósito de sustituir el amor de Dios, hacer ídolos, donde ahora pienses que ello te va a dar el mundo, una pareja, una familia, o sea, lo que sea que tengas aquí en el mundo, una carrera profesional. Crees que eso te va a dar plenitud, paz o la salvación y no te la dará. Esto tenemos que tener muy claro porque muchas veces cuando estamos en un camino espiritual decimos, ah, yo ya no voy a fiestas, ya no consumo alcohol ni drogas, ya no juego en estos juegos de azar y he dejado de hacer muchas cosas que no me van a dar la felicidad. Y ahora me dedico a hacer terapias, a meditar, a hacer yoga, a estudiar un curso de milagros, a dictar un curso de milagros, y todo eso me trae plenitud. Y vendría Jesús muy tiernamente con una dulce sonrisa y me abrazaría y me diría, hermano, eso no te va a dar plenitud, porque son formas y las formas no te pueden dar el amor de Dios. Por mucho que esas formas parezcan ser muy espirituales, como que hago yoga o hago reiki o hago meditación o estoy hablando de un curso de milagros. Nada de eso me va a dar paz, ni un solo poquito, nada. Recordemos, este es un curso de o todo o nada. Absolutamente nada en el mundo de las formas me podría dar paz o plenitud. Nuevamente, ni siquiera leer este libro, ni siquiera hablar sobre este libro. Lo único que me va a dar plenitud es practicar el contenido de este libro. Y es aquí donde estamos hablando de contenido y no de forma. Lo que me va a llevar a la experiencia de plenitud y de santidad es practicar honestamente el perdón en mi mente.
No por el hecho de que yo me levante todos los días tempranos a leer la lección del libro de ejercicios, me va a asegurar que yo realmente perdone y esté en paz. No porque yo trabaje todos los días y genere dinero y pueda mantener a mi familia, eso me va a asegurar que yo pueda perdonar y tener paz. Recordemos, perdón y paz son exactamente lo mismo, culpa y carencia son exactamente lo mismo. Los primeros dos son la corrección, los segundos dos son el error al que la corrección pretende sustituir. Entonces, cuando nos damos cuenta de que mi sensación de culpa y mi sensación de vacío son exactamente lo mismo, y estamos nuevamente hablando solo de la mente y no del cuerpo o del ámbito material. Dentro de mi mente, mi sensación de culpa es equivalente a mi sensación de vacío y viceversa. Mi sensación de carencia interior es equivalente a mi creencia en la culpa. Y mientras más juzgue, condene y culpe y ataque a mis hermanos, más creeré que yo soy el culpable, porque estoy negando y proyectando, pero la proyección da lugar a la percepción. Entonces, lo que yo estoy proyectando, que es la idea de pecado, estoy reforzándola secretamente en mí. En algún nivel me estoy autoengañando creyendo que me voy a liberar, castigando a los demás o teniendo pensamientos de ataque hacia los demás. Y cuando hablamos de castigo no estamos hablando del nivel físico, solo de la mente. Solo en mi mente deseo venganza, castigo, asesinato o cualquier tipo de juicio de condenación. En algún nivel creo que juzgando y condenando a mis hermanos, yo me voy a salvar, porque me estoy guiando por la ley del uno o el otro. Alguien tiene que perder para que otro gane, alguien tiene que ser el culpable para que otro sea el inocente. Pero luego Jesús nos dice, no pueden ser tú y tu hermano distintos. O ambos son pecadores o ambos son santos. Y lo que quieras ver en tu hermano será lo que querrás ver en ti. Entonces, si ves como pecador o culpable a tu hermano, entonces tú creerás ser pecador y culpable. Tú crees que te estás salvando al ver pecado en tu hermano, pero lo que estás haciendo es reforzar tu propia idea de pecado. Una vez más, esta idea de pecado y de culpa es una ilusión, no existe, no está ahí realmente, pero yo creo que existe y secretamente deseo que exista, porque esto es lo que sostiene a mi yo especial, mi yo individual. En un comienzo, cuando creímos separarnos del amor de Dios, tuvimos este deseo de separación, lo primero que hicimos fue otorgarle la connotación de pecado a la idea de separación. Y lo hicimos con un propósito. No fue que simplemente pensamos que era un pecado y que nos equivocamos al azar. Deseábamos. Esto fue un plan meticulosamente urdido, es decir, fuimos muy maquiavélicos al hacer todo el sistema de pensamiento del ego. Nosotros, como el Hijo de Dios, tuvimos el deseo de estar separados y reforzar eso con la idea de pecado, la idea de culpa y la idea de miedo. Nosotros mismos nos inventamos eso para perpetuar la idea de especialismo, de un yo especial, un yo individual, un yo independiente de la fuente. Y una vez más, no existe ese yo independiente, pero yo deseo que exista y por lo tanto secretamente deseo verlo como un pecado, sentirme culpable y luego caprichosamente digo que no me gusta la culpa, la niego y la proyecto y digo, afuera están los culpables, afuera están los malos. Y sea que yo sienta de intolerancia, dolor o enfado, es mi proyección de culpa. No es que los sucesos en sí sean mi proyección, es mi interpretación de esos sucesos lo que es mi proyección. O estoy interpretando con el ego desde mi propia idea de culpa y veo culpa en mis hermanos, o estoy interpretando desde el Espíritu Santo y extiendo el perdón del Espíritu Santo, o ofrezco un milagro que es ayudarle a mis hermanos a corregir su mente. Y recordemos, no es que yo pueda corregir la mente de mis hermanos, solo les puedo mostrar el ejemplo de una mente correcta. Y ellos voluntariamente elegirán qué maestro quieren que les guíe. Así que mientras yo crea que estoy separado de Dios y desee estar separado de Dios, creeré en el pecado y en la culpa, y al mismo tiempo creeré en el vacío interior, en la carencia, en la falta, en la ausencia. Creeré que me falta el amor de Dios. Entonces me invento todo un mundo
donde buscar ese amor y a la vez proyectar mi idea de culpa. Y ambas se refuerzan la una a la otra, porque mientras más culpo a mi hermano, mientras más juzgo a mi mundo y ataco y condeno, más culpable me siento y más vacío me siento, porque la culpa refuerza la idea de que me separé, y si me separé, me falta el amor de Dios, del cual creo que me estoy separando. Y mientras más busque en el mundo, más vacío me sentiré y más culpable me sentiré. Una de las maneras en que podemos notar que se refuerza esto es que cada vez que busco la paz o el amor en el mundo, en mis relaciones especiales, en algún nivel de mi mente sé que estoy sustituyendo el amor de Dios y todavía quiero ver eso como un pecado, por lo tanto me sentiré culpable por buscar afuera. O sea que cada vez que busco paz, tranquilidad o dicha en las formas, ya sean cuerpos, en relaciones especiales, en mis ídolos, cualquier suceso o meta aquí en el mundo, cada vez que yo intento buscar bienestar interior o paz o plenitud en ello, y lo hacemos constantemente, solo que lo ocultamos, cada vez que yo intento buscar la paz o el amor allá afuera, no solo me voy a sentir más vacío, sino que me voy a sentir más culpable. Nuevamente, porque estoy intentando sustituir el amor de Dios y creo que esa sustitución es un pecado. Si supiese que no es un pecado, no me sentiría culpable, pero tampoco me atraería nada del mundo. No desearía sustituir el amor de Dios. Ambas son lo mismo. Mi deseo de sustituir el amor de Dios y mi deseo por la culpa y luego por proyectar esta culpa son exactamente lo mismo. El deseo de mantener un yo individual, un yo especial. Y la manera de reconocer que sí quiero mi yo especial es observar con un poco de honestidad cuánto es lo que adoro mi cuerpo. Cuando hablamos de un yo especial, no hablamos solo del cuerpo físico, hablamos del cuerpo físico y el cuerpo psicológico. No solo yo como mi apariencia física, sino también como mi personalidad o lo que creo que es mi identidad, mis características emocionales, virtudes y defectos. La misma idea de existir como un alma separada es parte del sistema de pensamiento del especialismo del ego. Y todo esto se refuerza el uno al otro. La culpa refuerza la carencia refuerza la culpa. La proyección de la culpa, que es el enfado, el dolor, el ataque, mi deseo de venganza, incluso si es solo una pizca de dolor, es deseo de venganza. Es a castigar a alguien. Esta proyección de culpa refuerza la culpa inconsciente y refuerza la sensación de vacío. Entonces, mientras más refuerce mi sensación de vacío, más querré buscar afuera y más estaré buscando ídolos que sustituyan el amor de Dios. Y cuando se me caigan esos ídolos, como obviamente lo harán, iré en busca de otros ídolos. Y me sentiré culpable y proyectaré esa culpa y me sentiré vacío y buscaré afuera y pasaré por lo menos unas 1000 vidas así. Más o menos lo que hemos pasado, si es que no más, o millones, no sé cuánto. Da lo mismo la cantidad de tiempo. La cosa es que llevamos mucho tiempo en un círculo vicioso de culpa y carencia, de buscar afuera y no encontrar y proyectar afuera para intentar yo sentirme inocente, pero no encuentro inocencia proyectando culpa. Entonces, nuevamente, ambos son exactamente lo mismo. Son dos facetas de un mismo sistema de pensamiento de especialismo, de separación. Como dije recién, una de las maneras de notar que sí queremos nuestro yo especial y por lo tanto sí queremos el vacío y sí queremos la culpa es notar cuánto es lo que me fascina mi cuerpo. Me encanta adornar, embellecer y cuidar mi cuerpo y todo mi personaje, no solo, nuevamente, no solo mi cuerpo físico, adornar mi personaje con títulos, con características, de decir yo soy terapeuta en esto y en esto otro y tengo este título y tengo esto otro, ya sea si soy un yo engrandecido o un yo empequeñecido, donde digo no tengo ningún título, humildemente, yo no hago nada, soy pobre, ya sea si soy un personaje dichoso y exitoso o un personaje fracasado, me fascina ser un personaje especial, especialmente dichoso o especialmente fracasado.
sea lo que sea, me va a servir para mi propósito de seguir existiendo como un yo individual. Y me fascina mi yo individual. Por ahí una vez escuché a alguien que decía que tenemos un vicio y una adicción a nuestra personalidad. Por ejemplo, si yo le tengo miedo, no sé, a los autos al cruzar la calle, le voy a contar a todos que tengo un miedo a los autos. Le voy a contar a todo el mundo. Quiero que todos sepan cuál es mi miedo, porque creo que eso me da una identidad. Por un lado digo, no, no me gusta este miedo y quisiera superarlo, pero al mismo tiempo busco reforzarlo y que todos sepan y que me reconozcan y me identifiquen por este miedo a los autos, o este miedo a tener una pareja, a comprometerme, o este miedo a tener mucho dinero, o miedo a tener poco dinero. Sea cual es mi miedo, quiero que todos lo sepan allá afuera, porque al menos tengo un miedo, o tengo una característica negativa o positiva, pero tengo una característica, tengo algo especial, nuevamente, especialmente bueno o especialmente malo, algo especial. Existo, mírenme, esto es lo que estamos buscando todo el día. Quiero demostrar a toda costa de que soy alguien. No importa si soy alguien, nuevamente, dichoso y famoso, o alguien que nadie lo conoce pisoteado por todos, o alguien común y corriente, más o menos normal, con una vida normal. No importa qué tipo de vida tengo, no importa si soy clase baja, clase media, clase alta, no importa qué tipo, quiero existir, quiero que se me identifique con algo, quiero que todos sepan yo soy la persona que logró tanto o que fracasó en tal cosa, pero yo soy ese, que todos lo sepan. Cuando observamos eso, esta adicción a demostrar que soy algo, o que existo y tengo una característica y una personalidad especial, nuevamente, ya sea si es beneficiosa o perjudicial, quiero que los demás lo sepan. Y luego me siento culpable y uno dice, no, no quiero que nadie sepa lo que me ocurrió, pero secretamente quiero que todos lo sepan. De alguna manera busco demostrar que todos sepan que tengo depresión, o que todos sepan que tengo una adicción. Y luego me avergüenzo, digo, no, no quiero que nadie sepa, pero igual en algún nivel quiero que me descubran. Quiero que descubran que tengo esta depresión o esta enfermedad mortal, o etcétera. Quiero que la gente me vea, me ponga atención y me reconozca por lo que soy, por lo grande que soy o lo pequeño que soy, pero por lo que creo que soy. Y tengo una adicción. Sigo identificado con un yo separado, que es distinto. Por eso es que protejo mis intereses separados. No me interesa lo que le pasa a la familia de al lado, me interesa lo que le pasa a mi familia. No me interesa lo que le pasa al país de al lado, me interesa lo que le pasa a mi país. Y tenemos una gran inversión en esto. Y todo esto ocurre solo en el contenido de la mente. Nuevamente, no estamos diciendo que yo tenga que cuidar y mantener a la familia de al lado. Quiere decir simplemente de que cuando pongo atención a mi inversión en lo que yo creo que me pertenece, con lo que yo me identifico, por ejemplo, mi equipo de fútbol, cuando gana, celebro con todos los hinchas de mi equipo y me burlo de los que perdieron. Estoy olvidando que todos somos el mismo Hijo de Dios. No solo lo estoy olvidando, deseo existir como un yo individual, ya sea si soy parte de un grupo individual, somos de este país que le ganó la Copa de Fútbol al otro país y somos los ganadores, los vencedores, o somos de este país que perdió contra los demás, pero somos distintos países. Quiero identificarme con algo individual, con algo separado. Cuando puedo mirar mi adicción a identificarme con algo en las formas, podré darme cuenta de que efectivamente me fascina ser un yo especial, y si quiero ser un yo especial, tengo que sustentarlo a través de la sensación de vacío y de culpa, porque si no existe ni culpa ni vacío, no existe mi yo individual. A ver, un comentario. Roberto dice, como esa sensación que dice que nadie sepa mi sufrir, y compone una canción para que todos sepan. Exactamente, como la famosa canción. Exacto, queremos por un lado que nadie sepa lo que nos está pasando porque nos sentimos avergonzados, pero secretamente queremos que todos sepan, porque queremos que nos identifiquen como un yo especial o un yo individual. Y bueno, si podemos en algún ámbito de nuestra vida notar que sí nos gusta identificarnos con algo, con el especialismo, con la individualidad, ya sea yo como individuo personal, o mi individualidad como grupo,
ya sea si es grupo político, de fútbol, religioso, sea lo que sea, me gusta identificarme o que todos sepan que pertenezco a tal religión, a tal espiritualidad, a tal equipo de fútbol, a tal partido político, a tal país, a tal ciudad, con tal apellido, tengo tal nombre. Cuando me doy cuenta de que, por supuesto, todo eso en algún nivel puede ser útil dentro del mundo, es útil que sepan cómo me llamo, cuál es mi apellido, cuál es mi familia, cuál es mi país, es útil, pero cuando yo observo la inversión que tengo en ello, la inversión mental, el buscar, el llenarme con eso, el querer identificarme con eso y el miedo a perder esa identificación, cuando observo eso me doy cuenta de que efectivamente va muy estrechamente relacionada mi adicción a la individualidad y a la identidad individual con mi adicción al vacío y la carencia y mi adicción a la culpa. Y luego estas adicciones, mi adicción al vacío y carencia y mi adicción a la culpa, dan lugar a buscar afuera y proyectar culpa afuera. Y dan lugar a mi adicción a conseguir cosas para llenar ese vacío y juzgar y condenar a todo el mundo para yo intentar liberarme de mi culpa inconsciente. Así que todo es lo mismo. Sea lo que sea el propósito que yo le di al mundo, si es del especialismo, es exactamente lo mismo. Amor especial, odio especial, la misma ilusión, el mismo propósito de individualidad y especialismo. Dolor y placer son exactamente lo mismo. Si yo busco placer en el mundo y lo máximo que podría conseguir en este mundo es placer, porque nunca voy a conseguir paz, felicidad o amor. Si yo busco placer en el mundo, es exactamente lo mismo que buscar dolor. De hecho, placer es inmediatamente dolor al mismo tiempo. No solo cuando me falta aquello que quería conseguir para llenar mi vacío, no solo en esa ausencia tengo dolor, en la misma presencia de aquello que quería conseguir también tengo dolor, por dos ámbitos. Primero, porque inevitablemente si no desecho la culpa inconsciente, voy a proyectarlo en eso. Si quería una nueva pareja y ahora que la tengo, voy a proyectar culpa en ella, porque no he deshecho la culpa inconsciente. Si tengo vacío inconsciente o vacío consciente, si tengo un vacío interior, tengo culpa inconsciente. Por lo tanto, voy a querer llenarlo con una pareja, hijos, viajes, familia, sea lo que sea en el nivel de las formas. Y no lo voy a llenar. Busca pero no hayes, dice el sistema de pensamiento del ego. Entonces, al encontrar una nueva pareja y darme cuenta de que no me satisface, no me da felicidad, incluso si una pareja perfecta, incluso si está iluminada la persona, no me va a satisfacer porque todavía estoy creyendo que es alguien separada de mí o separado de mí y voy a estar intentando buscar en lo que yo creo que está afuera y por lo tanto voy a buscar en el lugar equivocado. Y esto una vez más va a reforzar la culpa. ¿Por qué? Porque secretamente sé que estoy intentando sustituir el amor de Dios y todavía lo veo como un pecado. Yo mismo le otorgué la connotación de pecado a mis ídolos y no quiero quitarle esa connotación, porque si dejo de verlo como un pecado, se deshace todo el sueño de individualidad y dejo de existir como yo, lo que creo que soy, como un alma, una mente o un cuerpo individual. Desaparece en la nada. Es ridículo una identidad individual. No tiene sentido ni realidad. Pero como deseo que exista, lo experimento como si fuese real y para mantenerlo tengo que mantener la idea de vacío y la idea de culpa y como se sienten horribles, creo que tengo que sustituir el amor de Dios y llenar este vacío con algo del mundo que no lo va a llenar nunca. Y creo que tengo que proyectar culpa en el mundo para yo deshacerme de la culpa, pero nunca me voy a deshacer de la culpa así. Por supuesto, esta culpa ni siquiera es real, pero yo creo que es real. Y al proyectarla, estoy sosteniendo que hay culpa en mí todavía, a pesar de que me autoengaño creyendo que me deshago de ella. Como lo que leímos no sé si en la clase pasada o en la anterior, sobre la sección El héroe del sueño, donde Jesús nos dice, aquí lo tengo. Cuán infantil es la insolente maniobra de querer defender tu inocencia descargando tu culpa afuera de ti mismo, aunque sin deshacerte de ella. Dice, cuán infantil, es ridículo, es tonto, porque por un lado creo que la culpa es real. Parto con esa premisa falsa y yo creo que es real. La culpa en mí, el pecado en mí ocurrió. Es verdad que soy pecador. Y luego lo niego y lo proyecto. Digo, no, ¿cuál pecado? ¿Cuál culpa? Mi hermano es.
Y veo culpa y pecado en él y lo ataco, lo juzgo. Y infantilmente creo que así me voy a deshacer de la culpa inconsciente, pero eso no me da satisfacción, no me hace sentir inocente. Me puede por un momento dar ese placer de decir, ah, yo me liberé, yo no soy el malo. Y podemos incluso sentir una sensación ficticia de alivio. De hecho, todos gozamos y gozamos con culpar a los demás. Todas las personas que se sienten horriblemente culpables gozan de ver culpa allá afuera. Cuando prendo la tele veo las noticias y digo, vaya, un violador. Una parte de mí está molesto, ¿por qué violaron a tal niña o por qué asesinaron a tal persona? Pero una parte de mí también dice, genial, gracias por esto, porque así demuestro que ellos son los malos y yo soy el bueno, porque yo creo ser el malo. Entonces, agradezco desde mi desquicio, desde mi locura, la locura de mi ego, secretamente agradezco que hayan violadores, asesinos, ladrones, terroristas o personas que tratan mal a los demás, sea la forma que sea. Siento gracias, entre comillas, de eso porque creo que así me estoy liberando. Y de hecho, todos hemos sentido en algún nivel una sensación de alivio cuando nos estaban inculpando a nosotros y luego descubren que nosotros no fuimos y fue otro. Sentimos alivio de que fue otro. Una vez cuando yo era chico, con mi hermano estábamos jugando a la pelota dentro del living de la casa y rompimos una ventana. Y primero me echaron la culpa a mí y había sido mi hermano. Y yo me sentía horriblemente culpable y afirmaba que era mi hermano hasta que al final él dijo, sí, yo fui. Y yo sentí alivio. Era ridículo ese alivio, pero sentí alivio de que lo castigaran a él. ¿Por qué? Porque yo también me sentía culpable, estaba participando y seguramente también provoqué que se rompiera la ventana. La cosa es que todos sentimos en nuestra locura, en nuestro sistema de pensamiento errado, sentimos gozo porque condenen a alguien, juzguen a alguien, lo llevaron a la cárcel a ese violador o le dieron cadena perpetua, da lo mismo. Yo creo que me estoy liberando por eso. ¿Por qué? Porque creo ser yo culpable. Creo que yo violé las leyes de Dios. Creo que yo asesiné a Dios o que fui injusto con Él. Por lo tanto, quiero verlo en alguien para que digan, ahí está el malo y a mí me descarten. Yo me lave las manos, me vaya por la puerta de atrás, escondido y diga, no, yo no hice nada. Pero secretamente yo creo ser el violador, el asesino, el terrorista o el que quebró la ventana con la pelota. Creo yo serlo. ¿Por qué? Porque deseo serlo. Deseo estar separado de Dios. Deseo que Dios muera para que yo exista. De hecho, para que yo exista como cuerpo, Dios tuvo que haber muerto. Eso es lo que comprueba inmediatamente de que mi cuerpo no es real, que mi mundo entero no es real. Para que este universo de tiempo y espacio sea real, Dios tiene que haber sido asesinado. La perfecta eternidad tuvo que haberse partido a la mitad y convertirse en tiempo. Esto es lo mismo que estábamos leyendo aquí en esta sección, también la clase anterior, donde Jesús nos dice, bueno, no recuerdo la línea, pero nos dice que una intemporalidad que se vuelve tiempo, la eternidad que se vuelve tiempo es una idiotez, es algo imposible. Dios sigue siendo Dios. No asesiné a Dios. Todos como una solamente, como el hijo dormido, creímos asesinar a Dios. Bueno, el Espíritu Santo o Jesús nos viene a decir dulce y tranquilamente, hermano mío, no asesinaste a Dios. Por lo tanto, no estás aquí. Este es un curso radical nuevamente, porque nos dice, para que existas tú como un yo individual, como un cuerpo o como una mente individual, para que existas tú y todo tu mundo, tuviste que haber asesinado a Dios. No hay otra escapatoria, no hay otra opción. Pero a Dios no se le puede asesinar porque Dios es Dios, por lo tanto, o bien Dios es real o tu mundo es real, pero ambos no pueden coexistir. Steco, hermanito, ¿quieres comentar algo? Hola Ízaro, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ya hablé, te iba a preguntar si podía hablar, o sea, por micrófono. No hay problema, Adelante. gracias. Estaba escuchando atentamente sobre lo que nos compartía sobre la culpa y me he dado cuenta en mi experiencia que la culpa proviene justamente como el curso lo propone del pecado, de esta idea de separación.
de la creencia en la separación. Y a veces me cuestiono, y quería compartirlo contigo y con los demás compañeros, hermanos, que a veces resulta tan clara a veces resulta tan claro el poder apreciar la culpa como un efecto, teniendo en cuenta que la causa es la creencia en la separación, pero a veces no, es como si fuera automático o como si no se pudiese ver. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, una enfermedad. En el curso se habla de que las enfermedades son a causa de la culpa inconsciente. Y vamos a poner en mi caso que se me anuncia una enfermedad y puedo de alguna manera intuir, percibir, darme cuenta, ser consciente de que es por o a causa de la culpa, como es como el reflejo de la culpa en el cuerpo, se podría decir, ¿verdad? Entonces, es una situación que me gustaría poder compartirla porque a pesar de ser una ilusión y tener efectos ilusorios en lo que nosotros llamamos vida, entre comillas, al mismo tiempo hay el deseo de seguir viviendo. No sé si me explico. Entonces, siendo honesto, ¿cuál sería en un ejemplo práctico, por ejemplo, el poder conciliar, digamos, ambas perspectivas, si se podría decir? Porque por un lado, claro, está la culpa inconsciente, que es lo que me ha generado esta enfermedad. Entonces yo tengo una enfermedad que es a causa de la culpa inconsciente. Si yo me centro en la enfermedad a nivel de sintomatología o a nivel de dolor, pues lo único que voy a generar es sufrimiento, va a ser un error. En cambio, si yo digamos, de alguna manera le doy realidad a esta culpa, entonces, no, perdón, si yo de alguna manera, ¿cómo se podría decir? Abordo la culpa, entonces estoy yendo a la causa, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, estar en el amor de Dios, estar en la paz, estar en nuestra naturaleza esencial, que es la felicidad? Significa que debemos ignorar la culpa, es decir, bueno, que está dentro de mí o que de la cual me estoy dando cuenta es ilusoria, y ese sería más o menos como el camino de liberación, o de alguna manera darle realidad, entre comillas, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Soy consciente de que tengo esta culpa, y entonces, metafóricamente hablando, me atrevo a abrazarla, me atrevo a atenderla, me atrevo a sentirla. ¿Qué es lo que opinas, hermano, sobre esta postura? Bueno, gracias por la pregunta. Muy buena oportunidad para abordar este tema. Las enfermedades físicas, y creo que hace un par de clases estuvimos hablando de esto, por lo general pueden ser la proyección de la culpa inconsciente o puede que no, o puede que simplemente está en el guión y yo no tenga quizás ninguna influencia sobre lo que ocurre en mi cuerpo. Sí, muchas veces son el resultado de nuestro deseo de intentar proyectar afuera lo que creemos que está adentro, que es la culpa inconsciente. Entonces, en el caso de que sea así, y de que, por ejemplo, tengo una enfermedad física, no sé, un cáncer, y sea mi proyección de la culpa inconsciente, la proyección, las ideas no han abandonado su fuente, es decir, la idea de culpa sigue estando en mi mente. Por mucho que yo intente ponerla afuera, y esta es una táctica de nosotros mismos para autoengañarnos y decir, el problema está afuera, llevemos la atención afuera, no está pasando nada adentro. No hagas caso adentro, no veas la culpa adentro, simplemente fíjate en el cuerpo que está sufriendo o que tiene tal enfermedad.
Esta es mi manera de disociarme de la culpa, mi manera de decir, hay un problema y sé que es un problema serio porque yo estoy sintiendo dolor en mi cuerpo o molestia en mi cuerpo. Entonces, cualquier tipo de molestia o dolor o enfermedad en mi cuerpo lo puedo ocupar con dos propósitos. El primero es para distraerme a mí mismo y decir, hay un problema afuera y autoengañarme y quedarme sin ver el problema donde realmente está. O el segundo es reconocer que es muy probable que sea mi defensa para intentar autoengañarme y decir que no hay un problema adentro y entonces luego revertir la proyección y decir, el problema no está en mi cuerpo, está en mi mente. Por lo tanto, donde tengo que resolver el problema no es en el cuerpo, sino en la mente. Esto no quiere decir que no resolvamos problemas en el cuerpo, no quiere decir que yo no pueda ir al médico, o que no pueda comer comida sana o hacer ejercicio, o sea, lo que sea que yo crea que sea útil para sanar la enfermedad física, lo puedo hacer. Simplemente lo único que nos diría Jesús y lo que nos diría Ken Wapnick es hazlo tranquilamente, pero no lo llames salvación ni lo llames perdón. Llámalo magia y perdónate por ocuparla, porque de todos modos todo lo que hagas aquí es magia. Así que si yo creo que respirando voy a vivir, el aire pasa a ser magia. El oxígeno, el agua y la comida son magia cuando yo creo que me van a dar paz o tranquilidad o vida. Si yo creo que sin el oxígeno o sin el agua o sin mis relaciones personales no puedo vivir, pasan a ser magia para mí. Jesús nos diría, ocupa la magia, pero date cuenta que es solo magia y luego cámbiales el propósito. Entonces, las cosas dejan de ser magia cuando tú le has otorgado otro propósito, el de perdonar. El de primero ver todo el mundo como algo neutro y reconocer que todo aquí puede servir para un mismo propósito, perdonar. Y no es que las cosas en sí te ayuden al propósito. Todo el mundo es neutro, todo el mundo es plano, no hay algo que te ayude más que otra cosa. Te va a ayudar siempre cuando tú hayas proyectado culpa en ello, porque ahora va a ser la oportunidad de deshacer la culpa inconsciente. Así que ya sea si proyectaste culpa en el cuerpo, dando forma a un cáncer o una enfermedad, un dolor, un hueso roto, una alergia, o si tu cuerpo está totalmente sano y tú sigues mentalmente atacando tu cuerpo, es la misma proyección. Da lo mismo si es tu cuerpo, el cuerpo de tu hermano o cualquier situación o cosa en el mundo, si tú has proyectado culpa en ello, y no estamos hablando de ahora generar sucesos físicos, sino simplemente interpretar como pecaminoso. Si yo interpreto a algo como pecaminoso en mi mundo, lo que estoy diciendo es, hay algo separado de mí y el problema está allá afuera. El problema no soy yo, el problema no es mi tomador de decisiones, sino tal situación o tal enfermedad en mi cuerpo o tal problema en mi casa, en mi familia o en mi país o en mi mundo. Así que es por eso identificar muy bien la diferencia entre forma y contenido. El problema jamás va a estar en la forma, siempre va a estar en el contenido. Por mucho que yo intente resolver el cáncer o mi rasmillón en el hombro, sea lo que sea que le esté pasando a mi cuerpo, si me corté el dedo y me pongo una curita, por mucho que yo ponga esa curita, eso no me va a dar paz. Sí me va a dar el placer de saber que se está aliviando un poco el dolor físico, pero no me va a dar la paz de Dios, porque la paz de Dios solo me la dará mi práctica del perdón. Y solo la honesta práctica del perdón va a deshacer la culpa inconsciente y va a deshacer la sensación de vacío. Así que nada de lo que yo haga en el mundo va a resolver el problema interior, pero eso no quiere decir que yo no pueda resolver las cosas de mi mundo exterior. Por sentido común lo hacemos y de la mejor manera que podamos, simplemente no le llamamos paz ni bienestar, no es bienestar. El tener una situación cómoda económicamente, laboralmente, o estudiantilmente o amorosamente en el ámbito del amor romántico, el tener una estabilidad en mi mundo no es bienestar. Bienestar es poder mirar al prójimo con ojos de perdón. Y el prójimo es todo el mundo, toda la afiliación. Si yo puedo mirar a todos mis hermanos con la tierna mirada de Jesús, y cuando hablamos de una tierna mirada no estamos hablando de los gestos de mi cara o de mis ojos, estamos diciendo de mi manera de interpretar. Si yo puedo interpretar sin ninguna traza de ataque a mis hermanos, sin proyectar ni una pizca de culpa, es decir, mirarles con la bondad y la paz de Dios, eso es bienestar, eso es paz, eso es salud. La salud no va por el cuerpo, sino en la mente. Todo como se nos dice al comienzo de psicoterapia, puesto que solo la mente puede enfermar, solo la mente tiene necesidad de sanación. Así que
Si yo tengo una enfermedad en el cuerpo y me doy cuenta que es la proyección de mi culpa, hago lo posible por perdonar y deshacer la culpa, pero el perdonar no me garantiza de que el dolor o la molestia física o la enfermedad física desaparezca. Por lo tanto, puedo hacer cualquier cosa en el nivel físico. Muchas veces alguien practica el perdón honestamente y tal cáncer o tal enfermedad se deshizo. Ocurre eso, pero no es el propósito del curso. Vendrá por añadidura o puede que no venga nada. Por ejemplo, si yo, y este ejemplo lo he puesto muchas veces, si yo voy a la guerra y en la guerra me estalla una bomba y pierdo las dos piernas y proyecto culpa en esa situación, si yo perdono esa situación, dudo en absoluto que me crezcan dos piernas nuevas. Podría ocurrir, pero muy probable que no ocurra. Es decir, no lo descartamos. Incluso me podrían crecer 8 piernas, quién sabe. Pero no es el propósito del curso. El propósito no es sanar un cáncer, el propósito de este curso no es que me crezcan 2 piernas o 20 piernas, el propósito no es que me llegue dinero o que tenga yo una pareja ideal. El propósito es simplemente pasar del ego al Espíritu Santo. Hasta ahí llegó todo el trabajo que podemos hacer con un curso de milagros. Y esto no impide que yo me pueda poner piernas ortopédicas o pueda intentar sanar mi cáncer con quimioterapia o radioterapia o cualquier tipo de terapias aquí en el mundo, con Reiki, o sea, lo que sea. Puedo hacer lo que yo crea que es conveniente, simplemente no le llamemos sanación ni paz. A lo único que se le puede llamar sanación y paz es a la práctica mental del perdón. Espero haber contestado la pregunta. Sí, gracias, Cítzaro. Me queda una duda, si podría compartirla. ¿Claro? Por favor, ¿cómo podríamos reconocer, o si es posible reconocer, si este problema, este tumor, este cáncer, es producto, digamos, fortuito, ¿no? De alguna causa puramente fisiológica, o si es un reflejo de la culpa inconsciente? Y en todo caso, una vez, o sea, si es posible reconocerlo, ¿cuál sería la práctica verdadera del perdón? ¿Consistiría en perdonarnos por sentirnos culpable, o perdonarnos por creer en algo que no existe, en este caso la culpa? Y, y adicionalmente, que sería una tercera pregunta, ¿no? La primera es cómo reconocer si es fisiológico o si es parte de la culpa inconsciente. Cómo se practicaría el verdadero perdón frente a la culpa? Y por último, si es que nosotros al mismo tiempo, digamos, tenemos la expectativa de sanar físicamente, porque deseamos seguir viviendo y experimentando esta realidad, entre comillas, ¿eso necesariamente es estar alineado a nivel de pensamiento del ego? ¿O también podría estar, eh, digamos, sugerido o amparado por la visión del Espíritu Santo en nuestra experiencia? Gracias. Ok, gracias. Bueno, la primera pregunta, yo creo que no hay una forma de saber si lo que le está pasando a tu cuerpo es proyección de la culpa o es simplemente estaba escrito en el guión. No, no hay necesidad de saberlo, no necesariamente, porque de todos modos tienes dos opciones. No importa si tú mismo te provocaste el cáncer o alguien te provocó el cáncer o el mundo te lo provocó. No importa, incluso, por ejemplo, lo que le pasa a tu casa. Si en tu casa hay un problema con la llave del agua y se rompió y se está inundando todo el agua. No importa si eso lo hiciste tú mismo y mentalmente como proyección de la culpa o simplemente ocurrió porque estaba en el guión. No, no importa quién lo hizo, lo importante es con qué maestro lo quiero ver. Porque finalmente lo que estamos haciendo cuando yo le pongo atención a eso de buscar que cómo ocurrió, es secretamente intentar darle realidad, intentar hacer una diferencia. Creo que hay una diferencia entre un cuerpo sano y un cuerpo enfermo, y no hay ninguna diferencia. Si creo ser un cuerpo, estoy enfermo, y la enfermedad está en mi mente, incluso si mi cuerpo está totalmente sano.
Si creo que estoy viviendo en esta casa, ya sea si el agua está buena y no hay ningún problema, o se quebró la llave y me estoy inundando, si creo que hay una diferencia entre ambas situaciones, estoy otorgando la realidad a lo que no lo tiene. Entonces, mi deseo, muy probablemente mi deseo de saber de dónde provino algo en el nivel de la forma, es mi deseo de responsabilizar a alguien o algo, y mi deseo también de otorgarle realidad y hacer una diferencia entre una situación y otra. Entonces, cuando, por ejemplo, si alguien me regala $1000, siempre ponemos este ejemplo de los $1000. Si alguien me regala $1000 y yo me pregunto, ¿quién ocasionó esto? ¿Por qué? ¿Habrá sido mi culpa inconsciente? ¿Mi culpa inconsciente me llevó a este castigo de recibir $1000? Sería exactamente lo mismo que preguntarse quién me robó estos $1000, porque no hay ninguna diferencia entre que alguien me robe $1000 y me regale $1000. Si creo que es más beneficioso que me regalen a que me roben, estoy haciendo una distinción entre el nivel de forma, y estoy diciendo hay una forma perjudicial y una benéfica. Hay una forma que me va a dar más paz y otra menos paz. Entonces, da lo mismo si lo que está ocurriéndole a mi cuerpo parece beneficioso o perjudicial, es la misma ilusión. Entonces, por lo general uno se pregunta, ¿mi cáncer será proyección de mi culpa inconsciente? Y no me pregunto si cuando me regalan $1000 es proyección de mi culpa inconsciente. Son dos hechos exactamente neutros. Si yo quiero saber quién provocó uno de los dos, estoy diciendo que uno de los dos es diferente al otro. Entonces, no hay diferencia. Todo aquí es la misma ilusión, es algo neutro. En última instancia, no importa si yo desde mi culpa inconsciente hice que me robaran $1000, o incluso también desde mi culpa inconsciente hice que me regalaran $1000, porque lo más probable es que si gano $1000 y deseaba esos $1000, era porque me sentía vacío. Vacío y culpa son lo mismo. Entonces conseguí $1000, sea porque los gané trabajando o porque me los robaron. Los conseguí porque los deseaba, y los deseaba porque me sentía carente, y si me sentía carente me sentía culpable. Gané $1000 porque me sentía culpable, me robaron $1000 porque me sentía culpable. Asimismo, si yo estoy en la mente correcta, puede ser que me regalen $1000 y no me produzca ninguna satisfacción porque voy a estar en la mente correcta, o me roben $1000 y no me produzca ninguna sensación de pérdida porque estoy en la mente correcta. Esto es lo que debemos recordar y tener muy presentes. Por lo general hacemos una distinción entre un cuerpo enfermo y un cuerpo sano, o entre los bolsillos llenos y los bolsillos vacíos. Es la misma ilusión. Así que si yo me pregunto quién hizo esto, es porque estoy muy probablemente otorgándole una connotación negativa. Y estoy diciendo, es distinto tener un cáncer que no tener un cáncer. Entonces, si me pregunto, ¿es proyección de mi culpa inconsciente el que yo no tenga cáncer? Es lo mismo preguntarme, ¿es proyección de mi culpa inconsciente el que yo sí tenga cáncer? Es la misma situación, da lo mismo. Si yo tengo paz, estoy en la mente correcta, y si no tengo paz, estoy en la mente errada. Independiente si tengo o no cáncer, si me regalan o me roban $1000. Así que lo que debemos entender una vez más es que todo aquí es lo mismo, y es por eso que no hay grado de dificultad en los milagros, porque no hay grados de realidad en la ilusión. Todo tiene la misma respuesta porque no hay una situación perjudicial o benéfica en la pantalla del cine. No está pasando nada realmente. Si yo estoy sentado en la butaca del cine mirando la película, no me va a interesar si el cuerpo del personaje tiene un cáncer, o mide 2 metros y es rubio y es musculoso, o le robaron, o le regalaron, o le dieron, o le quitaron, le pasó, no le pasó. Pasan a ser todas las situaciones exactamente igual. Una vez más, no hay ninguna diferencia con que yo aprenda a volar como lo hace Goku por los cielos, o que me corten las piernas y nunca más pueda caminar. La misma ilusión. Si yo creo que una de esas dos es más importante que otra, estoy en una trampa. Y me voy a preguntar quién hizo lo uno y quién hizo lo otro, y voy a estar dando lugar a todo un entramado de intentar proyectar el problema afuera cuando todo el tiempo estuvo dentro de mi mente. Gracias, hermano. Y sobre el siguiente punto que te mencionaba, si no es molestia, sobre cómo podemos practicar el verdadero perdón frente a la culpa inconsciente, es Sí. de acuerdo a que me perdono por sentirme culpable, me perdono por verme culpable, o me perdono por creer en una ilusión que ni siquiera existe. ¿De qué manera podríamos abordarlo?
De todas ellas, la que te venga primero en mente y te das cuenta que estás proyectando culpa en ello, eso es lo que va a ser tu salón de clases para perdonar. Recordemos que las lecciones finales, y las voy a citar aquí, nos ayudan mucho en esto, porque muy por lo general uno se pregunta, ¿por dónde parto? Examinando mi mente, observando la culpa inconsciente, o observando el rencor, observando la sensación de carencia, o mirando cómo me estoy juzgando a mí, o cómo estoy juzgando a mi hermano, o cómo estoy proyectando el problema afuera. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿qué hago? Primero medito, entro en oración, conecto con el Espíritu Santo, intento perdonar, intento deshacer la proyección. Las lecciones finales dicen, te entrego este instante santo, y le hablemos al Espíritu Santo. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Y si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía, y me oirá y contestará porque Él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo, que somos todos nosotros. Así que cuando me pregunte por dónde parto, qué es lo primero que tengo que perdonar, todo lo que tengo que hacer es intentar de la mejor manera que pueda unirme a la mente correcta, unirme a Jesús, al Espíritu Santo, unirme simplemente al espacio, a la presencia amorosa en mi mente que está libre de ego. Y esa presencia amorosa me dirá, mira, o examinemos esto, o entra en oración, en silencio interior, o en desmenuzar el problema, o en ver a quién estoy atacando, a quién estoy juzgando, o ver con qué estoy intentando sustituir el amor de Dios, sea lo que esté experimentando, como pensamientos en mi mente, o como el escenario aquí ficticio va a ser eh, el escenario perfecto para practicar el perdón, es decir, va a ser el salón de clases. No importa si primero me culpé a mí, luego a mi hermano, o primero culpé a mi hermano y ahora me siento culpable por culparlo, da lo mismo por donde empecé. Lo primero que tengo que hacer es simplemente reconocer, no estoy viendo las cosas como el Espíritu Santo las ve, porque no tengo paz y podría ver paz en lugar de esto, como nos dice la lección 34. Así que lo que siempre aconsejaba Ken Wapnick, él tomaba estas dos lecciones del libro de ejercicios, que son las 5 y la 34. La 5 dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo, asimismo nunca me siento culpable por la razón que creo, nunca me siento tratado injustamente por la razón que creo, nunca me siento carente o vacío por la razón que creo, no estoy depresivo o ansioso por la razón que creo. No me siento carente porque me falta dinero, sino porque creo que me falta el amor de Dios. No estoy depresivo porque el mundo es desgraciado. Estoy depresivo porque estoy eligiendo al maestro equivocado. No me siento culpable porque me están juzgando mucho, me están criticando o castigando. Me siento culpable porque estoy eligiendo la culpa en mi mente, porque creo que la culpa me conviene más que la inocencia. Creo que la individualidad me conviene más que la unicidad. Así que la lección 5 nos dice, estoy equivocado, no tengo idea cuál es la verdad y podría haber verdad. Y la 34 nos dice nuevamente, podría haber paz en lugar de esto, puedo ver paz. Y cuando hablamos de ver paz, no estamos hablando de ver una situación pacífica, estamos hablando de interpretar desde la paz. En otras palabras, uno podría decir, en lugar de la lección 34, puedo ver paz en lugar de esto, podría perdonar en lugar de condenar. Estoy condenando, estoy sustituyendo el amor de Dios, estoy buscando un amor especial o un odio especial, estoy intentando llenar mi vacío o intentando proyectar la culpa y juzgar a alguien. Ambas son el mismo propósito de permanecer con mi identidad individual. Estoy haciendo esto. Podría perdonar, podría, en lugar de sustituir el amor de Dios, simplemente unirme a Dios, y me uno a Dios al perdonar a mis hermanos. Entonces, perdonar a mis hermanos al mismo tiempo deshacer la culpa inconsciente y deshacer mi vacío. Entonces,
Da lo mismo por donde yo quiera partir. Lo primero que tengo que hacer es simplemente reconocer que estoy equivocado y hay una corrección a la cual yo podría acceder inmediatamente si esa fuese mi voluntad. Entiendo, hermano. Y en la última apreciación que te mencioné sobre si el deseo de sanar el cuerpo eh, o el deseo de seguir viviendo esta experiencia necesariamente está alineado o podría estar alineado a los intereses de la mente a nivel de ego, o también podrían ser contemplados desde la visión del Espíritu Santo. Muy buena pregunta, y ahí la misma pregunta ya sé la respuesta. Si hay un deseo de algo en el mundo, sabemos que no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no desea nada en el mundo. Para que haya un deseo tiene que haber una inversión y la creencia de que hay algo valioso ahí. Si sé que el mundo no tiene ningún valor, no tendría ningún deseo por el mundo. Ahora bien, yo podría estar en la mente correcta y a la vez asistiendo al médico para curar un cáncer o cualquier tipo de enfermedad, o ir a almorzar porque tengo hambre. En otras palabras, yo puedo hacer cosas en el mundo y todo es lo mismo. Recordemos, respirar oxígeno, beber agua, comer o trabajar por tener dinero y criar a mi familia, es todo lo mismo. Entonces, si yo deseo una de esas cosas porque creo que eso me va a dar paz, estoy eligiendo al ego. Pero si yo fácilmente podría hacer todo eso sin deseo, podría hacer todo eso porque de alguna manera me veo inspirado porque es útil para el mundo, pero no me provoca ningún deseo, ninguna atracción y ningún bienestar, ninguna gratitud y ninguna felicidad. No me puede provocar ni gratitud, ni paz, ni felicidad, siendo estas tres la misma. No me puede dar el amor de Dios. Si yo deseo algo, estoy intentando sustituir el amor de Dios. Podría hacerlo sin desearlo, sí, podría hacerlo reconociendo que todo aquí es ridículo. Respirar aire es ridículo. Comer comida, alimento, beber agua, caminar, hablar con la gente, todo eso es ridículo para Dios. No tiene sentido para Dios, pero sí lo tiene para el mundo. Yo que creo estar identificado con un yo especial, tiene sentido eso para el mundo. Y lo que hace el Espíritu Santo es tomar lo que ya hice y ocuparlo como el escenario donde estoy perdonando, sin necesidad de dejar lo que yo por sentido común considero correspondiente. Por sentido común considero correspondiente respirar oxígeno, comer alimentos, beber agua, caminar y conversar, o hacer cualquier cosa, trabajar y ganar dinero. Por sentido común, por utilidad, lo hacemos, pero no lo deseamos. Desde la mente correcta no podría haber un deseo. Y ahora vendría la pregunta, ¿pero cómo yo puedo hacer algo sin deseo? Sí, podrías hacerlo sabiendo que no estás en la película ni en el sueño. Mirando desde afuera, desde el observador o desde el soñador del sueño, puedes actuar como lo que todo el mundo considera que es un sentido común, y tú sabrás que es algo súper tonto, pero lo vas a seguir haciendo porque el mundo cree que no es tonto. Perfecto, hermano. Muchas gracias. No hay de qué, Gracias. gracias igualmente. Esto va muy unido también al tema de la gratitud. Eh, Hemos hablado en muchas clases sobre la gratitud, y últimamente he hablado mucho sobre la gratitud para destruir. Si yo invierto en algo y siento una gratitud por cosas del mundo, eso es gratitud para destruir y viene desde el ego. Pero si mi gratitud proviene de simplemente de perdonar a mi hermano y ver inocencia en él, proviene del Espíritu Santo. Ahora, en el nivel del mundo, cuando te dan un regalo y si tú estás en la mente correcta, lo más probable es que sí digas gracias. No pasa por verbalizarlo o callarlo. Entonces, no porque yo diga gracias en el mundo, estoy ocupando la gratitud para destruir. Si yo realmente siento un deseo, me siento mejor por tener algo que antes no tenía, eso es gratitud para destruir. Porque estoy diciendo, sin esto yo no sería feliz. Antes no lo tenía y no sentía gracias, no sentía gratitud. Entonces, ahora que lo tengo, puedo sentir gratitud, y si lo pierdo, ya no voy a tener gratitud. Eso es una gratitud dependiente de las formas, y es gratitud para destruir. Es estar diciendo, hay algo allá afuera que va a sustituir el amor de Dios. En cambio, si yo, por ejemplo, estuviese totalmente iluminado en el mundo real y tuviese la verdadera gratitud del Espíritu Santo de ver la inocencia en todos mis hermanos, la faz de Cristo en todos mis hermanos,
Fácilmente voy a decir todos los días gracias, pero voy a reconocer que es algo tonto, algo sin sentido, pero lo voy a decir porque el mundo lo necesita como una expresión de amor. Muy probablemente me vea inspirado a decir gracias, por favor, permiso, hola, buenos días y todas esas palabras que para Dios no tienen ningún sentido, ahora sí van a tener el sentido de simplemente ser de alguna manera una expresión de la mente correcta. Esto no quiere decir que todos los que digan gracias estén realmente expresando la mente correcta. La mayoría de las veces cuando decimos gracias estamos expresando la mente errada porque estamos diciendo hay algo allá afuera que es necesario y sin ello yo no me siento feliz y en paz. Entonces todo lo que tenemos que cambiar no es las palabras, no es el comportamiento, es el propósito que le hemos dado al mundo. Antes ocupaba el mundo para sustituir el amor de Dios y sentía una falsa gratitud, pensaba que era real, pensaba que era genuina, pero era falsa porque provenía de cosas temporales que se van a desvanecer. Entonces, cuando mi gratitud proviene solo de lo eterno, y lo eterno en mi hermano es el Cristo, si proviene de ahí mi gratitud, entonces es genuina y me va a llevar finalmente a despertar. La gratitud para destruir me mantiene dormido, acentúa la carencia y la culpa en mi mente, y la gratitud honesta del Espíritu Santo, que es perdonar, me va finalmente a llevar a deshacer la carencia interior, la culpa inconsciente, y me va a llevar a despertar. Em, Martín dice, el perdón es el llamado a la cordura. Exactamente. Elida dice, hay diferencia entre deseo y voluntad. Creo que la voluntad es el motor del hacer. Bueno, al menos en el estudio del curso va a depender del contexto. Va a depender del contexto porque ambas podrían ser exactamente lo mismo y esto pasa por una cosa de semántica, pero tomando los conceptos del curso, Jesús nos dice que todo lo que tenemos que desear es el amor de Dios y esa es la voluntad de Dios y la voluntad del Cristo, amar a su Padre. La voluntad del Hijo de Dios es amar al Padre, la voluntad del Padre es amar a su Hijo y ser uno con Él. Entonces podríamos hablar de deseo y de voluntad en el mismo contexto si es que es desde la mente correcta, o podríamos hablar del deseo y la voluntad desde la mente errada y también podrían ser exactamente el mismo error. Desear algo en el mundo o tener la voluntad de hacer algo en el mundo, si yo creo que estoy haciendo algo real o le otorgo la connotación de significativo, valioso o importante, es el mismo error. Entonces, si mi voluntad es para elegir al Espíritu Santo, bienvenido sea. Si mi voluntad es para levantarme temprano y hacer ejercicio y hacer cosas y creo que eso me va a dar la felicidad, es una voluntad mal enfocada. No quiere decir que tenga que levantarme tarde y dejar de hacer ejercicio. Quiere decir que simplemente no le podríamos llamar verdadera voluntad. La verdadera voluntad, en realidad, el reflejo de la verdadera voluntad es perdonar y elegir al Espíritu Santo. La verdadera voluntad en el cielo, y esta voluntad que se escribe con V mayúscula, simplemente es expandir el amor de Dios en el conocimiento, o lo que le podríamos llamar creación, verdadera creación, que no tiene nada que ver con fabricaciones de este mundo. Así que sí, desde la mente correcta, voluntad y deseo, si es que son por, por la misma mente correcta o por la verdad, son lo mismo. Y desde la mente errada, deseo por algo en el mundo, voluntad de hacer algo en el mundo, si creo que es algo significativo, estoy eligiendo al ego y estoy eligiendo un error. Así que va a depender del contexto. Muy bien, espero haber respondido a la pregunta y voy a continuar con el tema central de esta clase. Muchas gracias, Eli, también. Em, Carencia y culpa son exactamente lo mismo y vamos a reforzar esto un poquitito. Siempre estamos hablando solo de la mente. Estamos hablando únicamente del contenido de la mente, de mi sensación interior de carencia y mi sensación interior de culpa. Son lo mismo, porque en el momento en que decidimos separarnos de Dios, decidimos creernos, tomarnos en serio la diminuta y alocada idea, en ese mismo instante nos sentimos solos, nos sentimos desposeídos, nos sentimos abandonados, porque una vez más proyectamos este abandono en Dios y dijimos, Él nos abandonó, no nosotros a Él. El abandono nunca ocurrió.
la separación nunca ocurrió, nunca hubo pecado, no hay una culpa, no hay necesidad de sentir miedo, incluso toda la sensación de miedo, de dolor o de sufrimiento es ficticia y no es real, no existe. Tal como se nos dice en la intro del texto, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Es decir, lo real que es el Cristo en mí, en todos mis hermanos, cual uno solo, el amor de Dios, no puede ser amenazado, no puede tener pérdida alguna, no puede sentir culpa alguna, no puede tener ni carencia, ni pecado, ni culpabilidad. Es perfecto tal como Dios. Esa es mi realidad, esa es la extensión del amor de Dios, el que somos todos. Todos somos esa extensión del amor de Dios. Así que nada real puede ser amenazado. Mi yo real, mi espíritu, el Cristo, no puede estar en peligro, no puede carecer de nada, no puede pecar, no le puede faltar nada, no puede tener ni daño ni pérdida de ninguna clase, porque es simplemente amor, un amor al cual no se le puede arrebatar algo, un amor que no puede perder, no puede enfermar, no puede morir, porque no tiene forma, ni cuerpo, ni nada que se pueda cambiar o transformar. Es simplemente una presencia eterna. Y cuando hablamos de presencia no es nada visual, ni siquiera una luz destellante, nada que se pueda ver ni tocar, ni palpar, ni oler, ni escuchar. No tiene nada que ver con los sentidos físicos, ni siquiera con sentidos místicos como un tercer ojo, ni nada de eso. Es simplemente, de hecho, podríamos decir que es la nada, pero a la vez es el todo. Es nada visto desde el ego, desde la mente individual, pero lo es todo visto desde sí mismo, desde el amor de Dios, es todo, es amor, es una perfección tan increíblemente vasta de que no tiene límites. Y no estamos hablando de distancia física, porque en el cielo o en el conocimiento o en la realidad, una vez más, no hay dimensión, no hay distancia, no hay forma, no hay volumen, no hay un espacio, no hay tiempo. No hay nada de todos los conceptos que tenemos aquí en el mundo. Y es por eso que se nos hace por lo general muy, muy difícil explicarlo. De hecho, no se puede explicar totalmente con palabras. Estamos intentando explicar con palabras lo que es imposible explicar con palabras, lo que es inefable. El amor es inefable. Así que eso no puede ser dañado, ni puede estar en peligro, ni puede ser perjudicado en modo alguno. Y luego la segunda línea de esta frase de la intro nos dice, nada irreal existe. Es decir, todo lo que está fuera de ello, lo que no cumple los requisitos de ser perfecto, inmutable y eterno, no existe. Es decir, mi cuerpo o mi mente individual, incluso mi alma individual, mi identidad individual, mi personalidad, mis características psicológicas, mis características físicas, mi casa, mi planeta, mi galaxia, mi universo, el tiempo y el espacio y todas las dimensiones que conlleva, nada de eso existe. No solo es una ilusión, no solo es un sueño, es algo que nunca ocurrió, nunca tuvo lugar. Estoy viendo algo que no está ahí. Esto es lo que es una ilusión. Ponemos de nuevo el ejemplo de un espejismo, cuando alguien está perdido en el desierto y se imagina un oasis y en realidad es un espejismo, no hay un oasis, no está ahí, va a ir corriendo a beber agua y solo va a tragar arena. Eso es este mundo, no hay nada aquí, no está pasando nada. Y eso es, por un lado, lo que nos produce terror, reconocer que no existo como un yo individual. No solo no existo, nunca existí y es imposible. No solo es imposible, si fuese posible sería un ataque contra Dios. Si fuese posible mi cuerpo y mi mundo y mi universo de tiempo y espacio, sería un asesinato contra Dios. Eso es lo que inmediatamente confirma la imposibilidad de este mundo. Para que este mundo surgiera, tuvo que haber muerto Dios. Y Dios es Dios, no puede morir. Por lo tanto, este mundo no pudo surgir de ninguna parte. Solo es inventado, una alucinación, un espejismo, un sueño. No tiene importancia, no tiene significado, no tiene valor. Es nada. No es pecaminoso, no es sagrado, no es valioso, no es perjudicial, es nada.
Hay una parte en el capítulo 29 donde Jesús nos dice, no te asusta el hecho de que tu cuerpo sea débil, te asusta el hecho de que no es ni fuerte ni débil, es nada. Entonces no me asusta lo sensible o lo vulnerable de mi cuerpo. Me asusta el hecho de que no es ni vulnerable ni invulnerable. No tiene características ni positivas ni negativas. Ninguna real. No tiene nada, es nada. El cuerpo, una vez más, ni pecaminoso ni sagrado, ni valioso ni despreciable. Nada. No merece halagos, no merece castigo. Nada. Al ego y todo lo que resulta del sistema de pensamiento del ego, que es todo este universo de tiempo y espacio, al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. El sistema de pensamiento que dio base a todo este mundo es inexistente. Por lo tanto, todo este mundo tiene una causa irreal. Y el efecto de algo irreal tiene que ser irreal, porque todo este mundo es el efecto de la idea de que asesiné a Dios, me separé de él, soy independiente, existo y mírenme, existo. Eso quiere decir que maté a Dios. Y si maté a Dios, tengo que sentirme horriblemente vacío, pecador y culpable. Y esa es mi experiencia aquí. Mientras crea ser un cuerpo como lo creo, mientras yo me lo crea, inevitablemente me voy a sentir vacío, carente, y me voy a sentir horriblemente pecador y culpable. Y luego voy a proyectar la culpa y me voy a sentir la víctima, muy vulnerable. Voy a tener mucho miedo y mucho odio, mucha tristeza y mucha depresión. Y me voy a sentir muy tratado injustamente, porque ese es mi deseo. No porque el mundo me trate injustamente, porque yo deseo sentirme así interiormente. Deseo sentirme la víctima, en algún nivel también deseo sentirme culpable, pero luego lo niego y lo proyecto. Y más profundamente, deseo la carencia, deseo el vacío, porque deseo la individualidad. Deseo existir como alguien tremendamente carente y culpable, pero existir. Y cuando eso ya no tenga sentido para mí, nada aquí en el mundo va a tener sentido. El mundo solo tiene sentido para mí porque yo deseo ser un yo individual, carente interiormente y pecador interiormente. Toda una ilusión. Y si esas ilusiones son reales para mí, este mundo va a ser real para mí. Y luego nos preguntamos, si es un sueño, ¿por qué siento que me afecta tanto? ¿Por qué me siento tan vulnerable? ¿Por qué me afectan lo que creo que son las energías negativas y los sentimientos de las personas depresivas o el odio de los que me rodean o todo lo que ocurre en el mundo? ¿Por qué siento que me afecta tanto? Porque deseo que me afecte fervientemente, de corazón. Le estoy rogando a mi Dios ego, que me afecte el mundo. ¿Por qué? Porque así demuestro que existo como un yo individual. Cuando ya no quiera existir como un yo individual, y no existo realmente como un yo individual, pero cuando las ilusiones y lo falso no sean de mi interés, no me va a interesar el victimismo. La mente que está libre de culpa y libre de especialismo no puede experimentar sufrimiento ni dolor de la clase que sea, nada. Sí, podrían estar torturando mi cuerpo, podrían estar crucificándome, y yo no voy a sentir dolor en modo alguno, ni una pizca, porque si mi mente ha sanado, ya no hay carencia y ya no hay culpa. Por lo tanto, es imposible el dolor o el victimismo. Y todo este mundo pasa a ser una película, un sueño. Me siento en la butaca del cine a comer palomitas de maíz mirando, tal como el video de Thriller donde está Michael Jackson comiendo. Así contento voy a ver el sueño porque voy a decir, es un sueño, ni caótico ni maravilloso, un sueño plano, neutro. Todo lo que parecía caótico y todo lo que parecía maravilloso nunca estuvo ahí. No puede sustituir el amor de Dios que ya está eternamente en mí. No me puede provocar dolor porque no siento culpa. El santo solo ve santidad. O sea que nada de esto me parecería real si yo no me sintiera culpable o no me sintiera vacío. Y no me sentiría ni culpable ni vacío si no tuviese el deseo de existir como alguien independiente de Dios, como alguien con una personalidad individual, como alguien especial. Todo mi dolor y mi carencia interior solo dependen de sostener de todo corazón mi deseo de existir como algo aparte del Cristo, algo separado de mi identidad,
algo aparte de mi espíritu, alguien dividido de Dios, de la fuente creadora. Simplemente mi deseo de seguir existiendo como alguien individual, de alucinar que existo como alguien individual, porque no existo como alguien individual, pero mi deseo de mantener este yo individual da lugar a mi sensación de vacío y carencia y a mi sensación de pecaminosidad y culpa. Y si tengo vacío y carencia, intentaré buscar en el mundo que me fabriqué para sustituir el amor de Dios e intentaré condenar y culpar al mundo que me fabriqué para condenar y culpar, para esconder mi propia culpa inconsciente. Entonces, la culpa y el vacío se van inmediatamente en el mismo instante en que yo decido unirme a mi hermano en perdón. Porque si yo me uno a él, en la mente, por supuesto, no en el cuerpo, los cuerpos no se pueden unir, las mentes sí ya están unidas. Entonces, si yo decido quitar ese muro mental de resentimiento, porque no está justificado el resentimiento, nunca lo estuvo. Mi hermano sigue siendo el santo hijo de Dios. Y si puedo ver en mi hermano la faz de Cristo, pasar por alto todo su dolor, su odio, su resentimiento, su depresión, su culpa y su vacío, y llegar a primero escuchar su petición de ayuda y responderla, y más allá de su petición de ayuda está el Cristo en él. Si puedo llegar a ver el Cristo en él, y esto es una metáfora porque no se puede ver literalmente, si puedo reconocer que mi hermano es el Cristo, y cuando hablamos del Cristo no hablamos solo de Jesús, todos somos el Cristo, Jesús lo es, mi mamá, mi papá, el perrito, sea quien sea, todos somos el Cristo. Si puedo llegar a reconocer al Cristo en mi hermano, a la santidad de la creación de Dios ahí en mi hermano, entonces lo reconoceré en mí. Si perdono a mi hermano, me perdono a mí. Si deshago mi proyección de culpa, mi resentimiento y mi odio, mi miedo, mi dolor, sea lo que sea, como se manifieste en mi pensamiento de ataque hacia mi hermano, si puedo un solo instante percibir a mi hermano sin ninguna traza de ataque, no solo porque sacrifico mi yo para poder perdonar, ese no es verdadero perdón. Cuando me doy cuenta de que no hay razón para condenar a mi hermano, nunca la hubo. Mi dolor, mi resentimiento y mi odio eran completamente injustificados. Estaba viendo una pantalla de cine, no ha pasado nada, ficción total, completa falsedad, una mentira total. Todo el universo, todo el cosmos de tiempo y espacio es una gran mentira. No pasó nada. Y todos los que creen estar aquí están locos, estamos locos. Entonces, ¿por qué condenaría a mi hermano por estar loco si no es un pecado, es solo locura? Cuando puedo mirar su error en su mente, no en su comportamiento, y reconocer, sí, mi hermano está eligiendo al maestro equivocado, está eligiendo al ego y el ego no existe. Nada irreal existe. Entonces puedo mirar tranquilamente y decir, ah, sí, mi hermano eligió mal, yo elegí mal, pero elegimos algo que no existe. Mi hermano sigue siendo el santo hijo de Dios, sigue siendo el Cristo, libre de pecado, santísimo como no puedo imaginarme, tal como lo es mi Padre en el cielo. Mi hermano es el reflejo de mi Padre en el cielo. Mi hermano pasa a ser el amor de Dios para mí. Hay una línea donde Jesús nos dice, buscar en tu hermano no es buscar fuera de ti. Si se entiende que estamos hablando solo del contenido de la mente y no del cuerpo. Si yo busco en el contenido de mi mente y veo inocencia y busco en el contenido de la mente de mi hermano y veo inocencia en él, entonces podré reconocer que ambos somos el mismo Hijo de Dios. Y si no está dividido ni fragmentado el Hijo de Dios, no se pudo haber separado del Padre. El reconocer que el Hijo de Dios sigue siendo uno y sigue siendo tan santo como su Padre lo creó, es inmediatamente el recuerdo de que el Hijo sigue siendo como Dios lo creó. Y si Dios lo creó como uno consigo mismo, entonces seguimos siendo uno con Dios. Inmediatamente cuando veo mi unidad con mi hermano, veo mi unidad con mi Padre Celestial. Tal como dijo hace un tiempo el padre Alberto Hurtado, un santo chileno, amor a Dios y amor al prójimo no son dos mandamientos separados ni distintos. Es uno solo. Debes amar a tu padre en tu hermano, en el prójimo. Si no lo encuentras ahí, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Es decir, la única manera de llenar mi vacío del amor de Dios es perdonando a mi hermano. Solo eso. Y mi hermano puede ser mi papá, mi mamá,
el vecino, un perrito, una plantita, un lugar, la arena de la playa, sea lo que sea donde yo he proyectado mi culpa o donde yo he querido sustituir el amor de Dios, he ahí mi Salvador, donde yo voy a encontrar la paz de Dios, no en el cuerpo, no en la forma, en la mente de mi hermano, al reconocer que Él sigue siendo santo e impecable, porque solo así podré reconocer que yo lo soy. Como yo primero me sentí culpable y proyecté la culpa en mi hermano, si deshago la proyección y la devuelvo a mi mente, es ahí donde reconozco esta culpa no tiene sentido. O me uno a mi hermano y a mi padre, o me mantengo como un yo especial, individual, horriblemente solo, desdichado, carente y culpable. No hay otra opción. Juntos o en absoluto. O voy de la mano con mi hermano al cielo o me quedo eternamente en el infierno. Y todo esto es una metáfora. El infierno no existe, el mundo no existe. Estoy eternamente en el cielo. Pero mientras yo me vea separado de mi hermano, me voy a sentir carente y culpable, porque no estoy deshaciendo el ego, la idea de separación, la idea de culpa inconsciente y de carencia. Mientras yo tenga un solo juicio de ataque contra mi hermano, o sea, lo que sea, eh, mientras tenga un solo juicio de discordia, de conflicto, de ataque, de dolor o de autoataque, que es la culpa, voy a quedarme dormido en un infierno, en una pesadilla. ¿Por qué? Porque eso es lo que es este mundo, es un infierno. Este mundo es el infierno, no podría ser el cielo. Jesús nos dice, lo que no es el cielo es el infierno. Este mundo no es el cielo, ciertamente no lo es, porque aquí todos mueren. En el cielo nadie muere. En el cielo hay vida eterna. Y vida eterna. Ya todos estamos en el cielo, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad, siendo perfectamente capaz de unirme a mi santo hermano para poder junto con él despertar en el cielo. Y no es que él también tenga que perdonar y deshacer su ego para que yo pueda despertar. Puede ser simplemente que yo lo perdone y yo me ilumine y despierte en el amor de Dios y mi hermano siga dormido. Pero no me va a interesar eso, porque en el cielo sabré que todos seguimos siendo uno. No importa si mis hermanos están dormidos, yo sabré que el Cristo sigue siendo uno, que todos mis hermanos siguen siendo el Cristo y siguen estando a salvo eternamente. No importa si yo o mis hermanos seguimos dormidos en la pesadilla de pecado, culpa y miedo durante 2 millones de años más. A Jesús no le interesa, al Espíritu Santo no le interesa, porque ellos saben que estamos a salvo. Y una vez que yo elijo la mente correcta, reconozco que todos hemos estado a salvo eternamente. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios y en esto radica la verdad. Con un solo instante basta, un solo instante en que yo renuncie a atacar a mi hermano, un solo instante en que yo renuncie a ver mentiras en mi hermano. Si veo pecado, veo mentira. Si veo culpa en mi hermano, veo mentira. Si creo que él me está realmente atacando, dañando o provocándome alguna pérdida de la clase que sea y lo creo real, es una mentira. Todo aquí es una mentira. No solo el daño físico es una mentira, el daño psicológico es una mentira. No solo el daño físico y psicológico es una mentira, las ganancias y riquezas en este mundo son una mentira. Todo lo que crea que es bueno, lo que crea que es malo, si es división, separación, dualidad o percepción, es una mentira. El mundo por completo es una mentira. El Hijo de Dios ya está a salvo eternamente. No hay nada que hacer al respecto. Todo lo que podemos hacer es simplemente elegir despertar en la verdad o dormirnos en una mentira. La mentira no es pecado, no es crimen, es locura. No, nunca nos va a dar paz, pero tampoco se nos va a condenar. Tenemos dos opciones y podemos elegir libremente. O elijo al ego, creerme todo este mundo como real y creerme mi sensación de carencia y mi sensación de culpa como real y mi victimismo y dolor como real. O bien elijo a Jesús y reconozco que todo eso fue un chiste tonto y despertar sonriendo junto con él. Em, Teresa dice, hola, la lección trata de enseñar que no somos el soñador, sino el sueño. No sé qué lección se estará hablando, no sé cuál es el contexto. Pero bueno, eso es lo que nos está intentando enseñar el ego, el sistema de pensamiento del ego, que no somos el soñador, sino el sueño, y que puedo ser vulnerable de todo lo que le pasa a mi personaje aquí.
Por otro lado, Jesús o el Espíritu Santo nos enseñan que somos el observador de la película, el tomador de decisiones o el soñador del sueño, quien tiene completa potestad o control sobre lo que le pasa a nuestra mente. Es decir, yo como el tomador de decisiones tengo completo control sobre lo que le pasa a mi mente. Quizás no tenga control sobre lo que le hacen a mi cuerpo, pero sí puedo elegir a qué maestro quiero seguir para mirar la ilusión o el sueño de percepción. O percibo correctamente con Jesús o percibo equivocadamente con mi ego. O percibo desde la paz de Jesús o desde el miedo, el dolor, la carencia y la culpa del ego. Así que siempre tengo solo dos opciones. Nuevamente, este curso es ridículamente fácil, es tremendamente sencillo, pero es precisamente esa facilidad y sencillez la que nos provoca terror, pánico y resistencia. Todos queremos buscar el camino largo, ir en busca de nuestras metas, nuestros sueños, tener una familia o no tener una familia y lograr conseguir una casa o viajar por el mundo, que se me reconozca como artista, o científico o médico, o sea lo que sea, o profesor de un curso de milagros, o sea lo que sea que yo haya elegido. Todos queremos experimentar eso. Incluso muchos diríamos, sí, es un sueño, pero tengo que disfrutar el sueño. Y Jesús no está interesado con que tú disfrutes este sueño. Tampoco está interesado con que lo sufras. Simplemente quiere que despiertes en el amor de Dios donde no te falta nada. Tampoco te va a obligar. Simplemente te dice, aquí estoy. Cuando tú quieras mi paz, te la voy a dar. Porque tú y yo somos lo mismo. Hay una hermosa línea al comienzo del canto de la oración donde Jesús nos dice, los verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios. Y tener a Dios como meta quiere decir tener el perdón al prójimo como mi meta, como mi propósito. Unirme a mi hermano, a todos mis hermanos, no hacer una excepción. Nadie de la afiliación puede estar excluido de mi mente si yo quiero despertar de esta pesadilla de carencia y de culpa, de dolor y aflicción. La única manera, de hecho, cuando Jesús nos dice, ¿de qué otra manera se puede tener dicha en un mundo desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás ahí? Y para yo darme cuenta de que no estoy aquí, tengo que reconocer que mi hermano no está aquí. Tengo que reconocer que todo lo que pensé que mi hermano me había hecho nunca ocurrió, porque él no está aquí. Mi hermano no es un ego y no es un cuerpo. Mi hermano es el Santo Hijo de Dios, el Cristo, la extensión del amor de Dios, perfecto como su Padre. Y si puedo reconocer eso en mi hermano, lo podré reconocer en mí, y no antes. Mucho se ha hablado últimamente de autoamor. Ámate para poder amar a los demás o ámate para que los demás te amen. Jesús no está interesado en ese camino. Sí, por supuesto, está interesado en que te perdones, pero la única manera de tú perdonarte es perdonarte en tu prójimo, porque es en él donde has proyectado culpa. Esto no quiere decir que uno no pueda practicar el perdón con uno mismo cuando se siente conscientemente culpable. Por supuesto que practicamos el perdón con nosotros mismos, pero la meta, el camino que nos lleva el curso es el milagro y el perdón. Y el milagro y el perdón son mirar correctamente al prójimo, mirar correctamente a la persona que tengo al lado, sea física o mentalmente. Si en mi presencia tengo a mi abuelito que murió hace 20 años y tengo todavía una sensación de culpa o de dolor, resentimiento o de una sensación de vacío porque me falta, es una oportunidad para perdonarme en él. Es una oportunidad para ver ahí a mi Salvador, en quien yo intenté sustituir el amor de Dios o en quien intenté proyectar mi culpa inconsciente o a quien yo ocupé como mi victimario o mi víctima para yo sentirme culpable, sea lo que sea, cuál era el propósito que yo le di desde mi ego, he ahí mi Salvador en quien yo me voy a perdonar y recordar que seguimos siendo uno, que no me falta nada para tener paz y que el Hijo de Dios sigue siendo tan santo como su Padre. Así que todo aquí se transforma en el escenario o en el salón de clases neutro, porque no tiene ningún valor de por sí, pero es un escenario o un salón de clases donde yo estoy aprendiendo a mirar junto con Jesús para ir más allá de mi sensación de carencia, de culpa y de victimismo, poder unirme al prójimo en todos mis hermanos, en toda la afiliación, sin excluir a nadie de mi corazón. Y esto es una metáfora, nos referimos a la mente, sin excluir a nadie de mi ser, hasta que finalmente me dé cuenta de que el Hijo de Dios jamás se pudo haber fragmentado, que seguía y seguirá siendo uno solo
y seguirá siendo uno con su Padre eternamente. Esta clase la vamos a dejar hasta aquí. Si es que alguien más tiene alguna pregunta, la podemos responder, pero vamos a terminar pronto con un momento de oración, como siempre. Quien desee puede cerrar los ojos y respirar profundamente. Intentamos aquietar un poco nuestra mente y permitir que simplemente el mensaje de la expiación cale profundo en nuestra mente. Que se nos pueda recordar quién es nuestro hermano, para así recordar quiénes somos nosotros. Que se nos pueda recordar que la carencia no tiene sentido, que no nos falta nada, que somos uno con Dios, que el pecado y la culpa no tienen sentido ni realidad, que el Hijo de Dios sigue siendo tan santo como su Padre lo creó y no ha pasado nada. Simplemente nos rendimos, reconocemos que no tenemos idea cómo percibir correctamente al mundo y que tiene que haber otra manera. Hoy simplemente aceptamos esa otra manera. Amén. Gracias. Gracias, Ítzaro. Chao, hermanitos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias igualmente. Gracias, Gracias, Ícaro. Ítzaro.